Mediodía de un domingo cualquiera. Por la bocana del puerto, los borreguillos entran como ovejas despavoridas ante la amenaza de un depredador. Tal es la fuerza del viento del oeste, que a esas horas sopla. El sol luce, haciendo el contraste de la espuma sobre el azul del mar más intenso, y en la dársena interior, las jarcias vibran golpeando los mástiles de los barcos que tensan sus amarras. Hay uno dispuesto a desafiar el temporal. No se puede hablar de temeridad cuando la experiencia es fruto del respeto reverencial que se tiene al mar, y los 4 navegantes lo tienen. Saben que las condiciones no lo pondrán fácil. Con una media de 27 nudos y rachas de 38, han decidido salir. Está duro, les advierte el marinero del puerto desde el bote, a bordo del cual revisa el estado de los pantalanes. Poco a poco, el barco avanza por las aguas interiores como quien marcha vigilante por un terreno escabroso. Doblado el espigón, por la mura de babor y a un descuartelar, el viento penetra entre las velas, reducidas para aguantar en las mejores condiciones posibles el frescachón que impacta sobre la obra muerta sin contemplaciones. Aún así, la nobleza con la que se comporta la nave es la propia de los clásicos diseños Sparkman-Stephens. La mar no da tregua, y por momentos se levanta delante de la proa con ganas de intimidar a una tripulación difícilmente impresionable a bordo de un barco tan marinero. Por sotavento de la ola, eleva su casco rasgando el cielo con el estay para escurrirse después por la cara de Barlovento sin pantocazos ni estridencias. Así durante el tiempo que dura el paso por Amosucas. Las boyas instaladas para señalizar a la entrada del puerto del Musel los bajos que los mercantes han de evitar. Una cuidadosa trasluchada, con mimo para evitar roturas, y el Evening Cloud pone rumbo al puerto nuevamente, deslizándose sobre los jirones de espuma de una mar de viento que no parece incomodarle. De aleta, buscamos refugio, contemplando a nuestras espaldas el espectáculo de viento y salitre que acabamos de dejar por la popa para dirigirnos al atraque con la certeza de no haber vivido un domingo cualquiera. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy reservamos buena parte de nuestro tiempo a hablar con la Fundación Atila. Para quienes no la conozcáis, su goleta clásica de 30 metros de eslora es su símbolo más reconocible. Un precioso barco construido en madera que alberga en su interior a todo aquel que quiera vivir una aventura en la mar con todo lo que ello implica. Momentos para el relajo, la diversión y la contemplación, pero también trabajo a bordo y situaciones en las que la superación personal se pone a prueba. Porque de eso va la labor que ejercen tanto la tripulación de la Atila como los miembros de su fundación, de inculcar durante el tiempo que dura cualquiera de sus travesías habilidades imprescindibles para manejarse por la vida, como son el trabajo en equipo, el pensamiento crítico o la resiliencia, entre otras. Con su jefe de operaciones hablaremos, con Alfonso Garzón. Una novedad forma parte también de este podcast, una nueva sección que incorporamos, dedicada a la historia naval y con la que repasaremos algunos de sus momentos más brillantes. Batallas, exploraciones y conquistas, así como los nombres de sus más prestigiosos protagonistas. Lo haremos junto a Josu Jiménez, que a partir de hoy pasa a formar parte de la gran familia que formamos A Son de Mar. Juan Meredith sigue trabajando duro para estar en la línea de salida de la Global Solo Challenge, buscando financiación, sí, pero también cuidando de su barco, haciéndole las mejoras que corresponden a un barco de su clase, el Class 40 con el que quiere ganar la vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Roberto Bucetas cerrará el capítulo de hoy con ganas de hablarnos de la estanqueidad en los ejes de transmisión, la importancia del prensastopas, mantenimiento y sustitución. Pero antes de empezar, nuestro recuerdo a quienes han dejado su vida en los últimos días en aguas del Cantábrico. El marinero filipino que cayó de la cubierta de su barco durante las maniobras de aproximación al puerto del Musel y los 3 siniestrados en el hundimiento del Vilaboa 1, el pesquero cántabro que se fue a pique a 6 millas al norte de Cabo Mayor. Va por ellos. Comenzamos.
El medio natural sigue siendo el entorno idóneo para salir de lo que ahora se llama nuestra zona de confort. Al igual que la montaña, también la mar puede convertirse en ese espacio no solo de esparcimiento, sino también de cultivo de sensaciones, emociones y habilidades que nos hacen romper la rutina que imponen los horarios, los usos y las costumbres del día a día. Para ello, nada mejor que un buen plan que nos haga entrar en otro mundo, ajeno a tanto hábito a veces adquirido inconscientemente. No sé si conoces el Atila. El Atila es mucho más que un barco. La Fundación Atila trabaja a bordo de un buque clásico de madera con más de 30 metros de eslora y unas dependencias que pueden albergar a 80 personas, las que quieran embarcarse para vivir la filosofía de vida que reina en el Atila. De ello vamos a hablar los próximos minutos con Alfonso Garzón, jefe de operaciones de la Fundación Atila. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Jorge. Muy bien, muy bien. Cuando decimos que Atila es mucho más que un barco, estamos en lo cierto, Alfonso. Sí, sí lo es. Sí lo es. Es una fundación que tiene un proyecto social promoviendo una serie de habilidades vitales que consideramos que son esenciales no solo para cualquier persona en su vida privada, sino también como trabajadores, como miembros de la sociedad y, por tanto, para la sociedad en su conjunto. Habilidades como la resiliencia, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la responsabilidad, la resiliencia, y coraje y demás, y usamos, como bien has dicho, un barco histórico de madera para proponer viajes de aventura en los que cualquiera se puede embarcar sin necesidad de tener formación de náutica o haber navegado antes, ¿sí? Pero se embarcan como parte de la tripulación. Y eso hace que participen en todas las actividades, que puedan poner las velas, llevar el timón, incluso limpiar, todo lo que es la experiencia a bordo. Y llevamos 7 años haciéndolo y la verdad es que a la gente le encanta. Consiguen salir de su zona de confort, conocerse mejor a sí mismos, o sea, y toda una serie de ventajas, sí, que hace que a la gente le flipe. El 97% de la gente que embarca dice que es una experiencia inolvidable. El 17% de la gente repite y se hace otro viaje antes de 3 años después de haber hecho el primero. Qué bien. Así que hay gente que viene todos los años, auténticos aventureros. Así que sí, es bastante más que un barco. Oye, vuestra recalada en Gijón durante esta Semana Santa era un acontecimiento esperado que al final, bueno, pues no pudo ser por cuestiones administrativas. De hecho, mi idea era grabar esta entrevista a bordo del Atila. Digamos que de momento os habéis tomado un respiro algo forzado, ¿no, Alfonso? Ahora no estáis haciendo nada. Sí, básicamente para quien tenga curiosidad sobre por qué, la razón es que estamos registrando el barco en la bandera española como el primer buque histórico, el primer barco histórico que también va a ser buque escuela, y eso pues es un hito, pero también hace que las autoridades que están llevando el proceso de registrarlo, de definir la legislación que aplica, les pilla muy de nuevas todo esto, porque claro, nunca se han encontrado con un caso así, sí. Un buque histórico que además es barco escuela. Y pensábamos que iba a ser un proceso más rápido, más ágil, pero está tardando mucho más de lo que pensábamos. Y cuando llegó el momento de tener que salir hacia Gijón, pues no podíamos, porque no teníamos los papeles para poder mover el barco. Qué pena. Así que es una tristeza absoluta, pero bueno, pues sí. Pasaremos la Semana Santa en Bilbao, estamos haciendo puertas abiertas estos días. Pero, claro, sin poder mover el barco. Bueno, pues vayamos al detalle de las cosas, si te parece. Hablemos del barco, que es, además de vuestro principal elemento con el que desarrollar la actividad, el medio por el que canalizar vuestra manera de ver la convivencia y los valores que transmite la vida en la mar, ¿no? Se trata de una embarcación de 2 palos, tipo goleta, que fue diseñada y construida en los años 70. ¿Qué características tiene que lo hace tan especial para todos vosotros? Bueno, barcos de este tipo suelen ser réplicas, ¿no? Réplicas de barcos del siglo XVII, barcos del siglo XV, pero este no es una réplica, es un diseño original. En los años 80, en el 79, cuando se empezó a diseñar, se diseñó inspirado en las goletas del siglo XVII, ¿sí? pero no como una réplica de una goleta en específico. De manera que es un barco que es único en el mundo. Obviamente, también al estar hecho a mano y no ser un barco de plástico, sí. No es una serie, no existen otros modelos iguales, obviamente, pero además tampoco es una réplica, algo que es bastante único también. Obviamente también un barco de este tamaño, de madera, todo hecho de madera, con el casco de madera,
que realmente navegue y que no sea simplemente aparentar que es antiguo, sino que realmente navega como navegaban los barcos en la época, también es una experiencia brutal, porque hay otros barcos que tienen una pinta similar, pero que son barcos museos, que no están hechos para navegar, están hechos para lucir bonito. Ya. Uh-huh. De manera que esto también es diferente, y por eso nuestra actividad principal es navegar, no simplemente recibir visitas y enseñar el barco. Sí, sí. No, y además por otro lado, hay una peculiaridad, Alfonso, que me gustaría resaltar, y es el hecho de que el Atila ha nacido, digamos, en Soria, lugar que hasta donde yo puedo saber no cuenta con mar. Correcto. ¿Verdad? Sí, la persona que ideó el proyecto, Esteban Vicente, era de Soria, era de Vinuesa, uh-huh. Y ahí es donde empezó a diseñar el barco, y ahí es donde empezó a hacer las primeras piezas. Sobre todo las partes del interior del barco están hechas con pino de Soria, y luego todas esas piezas se llevaron al País Vasco, a Lekeitio, que es donde se acabó, donde se ensambló todo el barco y se construyeron también muchas otras piezas. Pero sí, el barco, la historia del barco también es algo espectacular e prácticamente increíble, porque lo construyó un señor de Soria, sí. Empezando en Soria, una persona que nunca había navegado en su vida, que se hizo patrón para navegar en su propio barco, y por un grupo de amigos que lo que querían era dar la vuelta al mundo y acercar la navegación a gente normal, que es un poco lo que decías al principio, ¿no? Que son actividades que te sacan de tu zona de confort y te confrontan con retos como la escalada, como la montaña. Hay una diferencia, que es que el mar se ve muchas veces como una cosa así muy exclusiva, muy de gente rica, muy incluso solo para tomar el sol. Y nosotros también desde la Fundación Atila queremos reclamar eso, que no es así, que el mar te puede enseñar lecciones de vida inolvidables, y que cualquiera que se acerque a ello va a disfrutar lo mismo que cuando por primera vez descubres el senderismo o la montaña y ves lo mucho que tiene que enseñarte. Sí, sí. Oye, el Atila estaba llamado a ser un barco para dar la vuelta al mundo, diseñado para tal fin. Imagino que la calidad de construcción pues lo hacen idóneo para el trabajo que desarrolláis, ¿no?, en la actualidad. ¿Cuáles son las travesías más comunes que cubrís? ¿Cuál es vuestra zona de navegación habitual? La zona más común, bueno, en el pasado hemos estado en muchos sitios. Hemos llegado hasta Canadá, Rusia, el mar Báltico. Últimamente, sobre todo también con la nueva legislación, con la bandera española y demás, vamos a intentar quedarnos más por España. Toda la costa cantábrica, sí, es la zona que tenemos más a tiro, porque nuestro puerto base es Bilbao. Y también pues el oeste de Francia, Reino Unido, Portugal. Esas son las zonas que más vamos a frecuentar, porque irnos más lejos es un reto muy gordo y que no siempre merece la pena. Tristemente, somos una fundación y más tristemente todavía no tenemos ningún donante o ningún apoyo institucional gordo por detrás, para que no nos podemos permitir de determinados tipos de travesías que quizás serían más... O sea, de primeras podrían parecer más interesantes, ¿no? Nos vamos a ir hasta el Ártico, pero en realidad nosotros, la experiencia que hemos vivido con muchos viajes durante más de 7 años, es que lo importante de la experiencia a bordo es la experiencia a bordo. A dónde estés yendo, desde dónde estés yendo o por dónde estés navegando, tiene impacto, pero no tanto en realidad. Lo que a la gente al final se lleva consigo es la convivencia con gente de diferentes culturas, con diferentes tipos de vida, la experiencia de, estoy llevando el timón y la vida de 20 personas en mis manos, la experiencia de salir de tu zona de confort, de llegar a un sitio en el que nadie te conoce y hacer una especie de campamento de verano para adultos como parte de la tripulación de un barco. Eso es lo que a la gente le vuelve loca. Si estaba siendo parte de la tripulación en un viaje que estaba yendo a Gijón, o que estaba yendo a las Azores, o que estaba yendo a Rusia, da bastante más igual. Aunque suene difícil de creer al principio, en la experiencia nos muestra esto. Por tanto, nos vamos a quedar más por España en el futuro. Sí. El ambiente a bordo que comentas, sin perder de vista la disciplina propia, ¿no?, que hay que guardar en un barco para que todo transcurra con seguridad. El ambiente, imagino que será pues eso, de compañerismo y de buen rollo, porque además no hay edades para embarcarse en el Atila. Eso es. Para los viajes de aventura largos, el mínimo de edad que pedimos normalmente es 15 años. Hemos tenido ocasiones en las que se ha venido gente un poco más joven con un padre o con un tutor, pero normalmente es 15 años para cualquiera que quiera venir solo.
no hay máximo de edad. Mientras estés bien de salud puedes venir sin ningún problema. Y a bordo da igual que tengas 15 años y te hayan pagado el viaje tus padres, o que tengas 60 y seas el dueño de 3 empresas. A bordo todo el mundo es igual, y eso genera, lo que decías, un sentimiento de compañerismo y un buen rollo a bordo que es bastante también curioso. La gente se imagina que al ser un barco va a ser todo mucho más duro, reglamentado, mucho más estricto todo. Obviamente, en ningún momento ponemos en la línea la seguridad, pero sí que intentamos hacer una experiencia bastante adulta, en la que cada uno se gestiona y aprende desde su punto de inicio, y simplemente que sea una forma de generar una experiencia que a cada uno le pueda aportar en su momento de vida. Da lo mismo si tienes 15 años y es la primera vez que sales de casa, o si tienes 50 y estás buscando algo diferente que te saque de la rutina. Sí. La experiencia puede servir a todos. Y por cierto, algo que quería repuntar, que has dicho al principio, que tiene capacidad para 80 personas. A ver, tiene capacidad para 80 personas cuando hacemos eventos y salidas costeras. Ajá, vale. Cuando estamos hablando de estos viajes de aventura, que nos vamos 4 o 5 días o 10 días navegando día y noche de un punto a otro, o ¿sabes? Que nos vamos lejos de costa y que la gente duerme a bordo. En esos viajes tenemos hasta 24 camas a bordo. Bueno, pues está bien. No son 80. Está bien puntualizarlo, sí, está bien puntualizarlo, Sí. porque no estamos hablando de vacaciones en el mar. No sé si recuerdas la serie. Estamos hablando de otra cosa, efectivamente. Sí, Para mucha gente son vacaciones en el mar, pero obviamente no es tomar el sol. Eso está clarísimo. Eso está claro. Sí, porque cuando hablamos de salir de la zona de confort o de romper ciertas rutinas, es verdad que uno puede disfrutar del mar, pues pintándolo bonito, ¿no? Un día soleado de cielo azul, pero también hay días que llueve, hay días en los que el barco se mueve más de lo debido, hay días en los que te puede pillar algún temporal, y en esos momentos, bueno, pues uno también tiene que vivir cierta incomodidad precisamente para eso, ¿no? Para romper un poco la rutina. Sí, el principal miedo que hay veces que la gente tiene es, si me mareo. Ya. Nosotros la experiencia que tenemos es que las pastillas para el mareo funcionan. El problema normalmente suele ser que la gente se las toma cuando ya se están mareando, y entonces ya no funcionan. Hay que tomarlas antes. De manera que cuando alguien tiene dudas de no sé si me voy a marear, le decimos tómatelas, porque si no te mareas y te las has tomado, tampoco pasa nada, no hacen nada. Pero si te fueses a marear, te evitan ese mal trago. Y luego, en general, sobre la incomodidad, la mentalidad que nosotros promovemos para la gente que se embarca durante 4 días, 10 días o lo que sea, es esto es una experiencia en la que lo que te pase te va a ayudar a aprender. Claro. Las experiencias agradables las vas a disfrutar y disfrútalas. Las experiencias más desagradables, ¿qué puedes aprender de ellas? Y esta mentalidad de aprendizaje, cuando todo el mundo la comparte y todo el mundo se apoya en ese momento del aprendizaje, y todo el mundo se respeta y se acepta, porque cada uno estamos en diferentes momentos de nuestro camino de aprendizaje, también genera un ambiente muy seguro de apoyo, que también la gente le encanta de la experiencia. Bueno, ya hemos mencionado la filosofía de vida que reina a bordo del Atila, ¿no? Digamos que este sería esto que acabas de comentar, sería el objetivo final de vuestras travesías. Sí, eso es. Formar personas, ¿no? Salir básicamente de formar personas, sí. Formar personas. Generar una experiencia que pueda tener el impacto en la gente que se embarca, que les pueda servir en el resto de su vida. Es decir, que la próxima vez que se vean en una situación complicada o en una situación incómoda, ellos puedan recordar, hey, he estado en situaciones más complicadas o más incómodas que esto y no me ha importado y lo he usado para aprender. ¿Qué pasaría si ahora me lo tomo igual? Y eso puede tener impacto durante el resto de tu vida. Claro. Que ya la sensación de me hago en un vaso de agua se te va a ir bastante rápido después de esta. Desde luego, lo que sí podemos asegurar, Alfonso, es que la persona que se embarca en el Atila no es la misma que la que desembarca. Sin duda, sin duda. No sé si llevaréis el cálculo. ¿Cuántas personas han pasado ya por el Atila? Pues ahora mismo me pillas, no lo tengo en la cabeza. Aproximadamente pero, muchas, vamos, porque si al tenor de cada viaje son 20 unas personas... 200, 250 al año, sí, hay que ver. 7 años, pues 1.500. Tampoco son muchas, porque claro, en cada viaje tampoco llevamos muchas personas, y luego hay gente que repite y tal. Sí, es verdad que a nivel de números no es un número alucinante para hace tantos años, pero
quiero creer que el impacto que tenemos sí que es suficientemente profundo como para que merezca la pena, siendo que tampoco es tanta gente. Ahora, este año, cuando empecemos a hacer más salidas de navegación, que podemos llevar hasta, como hemos dicho, hasta 80 personas a bordo, sí que podremos tener impacto en números más grandes de personas, aunque obviamente no es lo mismo la experiencia de estar navegando, conviviendo, viviendo a bordo durante 4 o 10 días, que salir 3 horas, 4 horas por la costa. No es lo mismo. Pero bueno, la sensación de, mira, esto es, así te podrías sentir navegando, pues oye, y esto es lo que hace la Fundación, estas son las habilidades que promovemos, qué importancia crees que tienen, pues también puede tener relevancia. Sí, sí. Además de las travesías, también estáis presentes en algunas regatas, no sé si de barcos clásicos, pero también en algún tipo de festival, ¿no? Cuando hay alguna concentración de barcos de diferente tipo y demás. ¿De estos eventos también disfruta el pasaje externo que se puede embarcar en el Atila o es para la tripulación? No, por supuesto, por supuesto. La gente que se embarca en la Atila como participantes, que es lo que lo llamamos, ¿sí? Es también, los participantes son también parte de la tripulación. De manera que cuando vamos a un festival marítimo, que vamos a bastantes todos los años, y hay actividades para la tripulación, por ejemplo, pues hay fiesta de tripulaciones o desfile de tripulaciones, ahí participa todo el mundo, obviamente. Por ejemplo, las Tall Ship Races hacen fiestas de las tripulaciones y hay muchos barcos que son de la Armada, ¿no? Barcos de las marinas de diferentes países, y ahí nos juntamos todos, y la tripulación de la Atila no son militares, obviamente, son civiles, y disfrutamos como uno más. De verdad que sí, por supuesto. Muchas veces hay actividades o descuentos exclusivos o cosas así, o conciertos, cosas que son para las tripulaciones en los festivales, y obviamente la gente que viene a bordo navegando en la Atila lo disfruta de ello. Igual que si hay un desfile de grandes veleros, como los hay en algunos festivales a los que vamos, sí, los participantes lo disfrutan a bordo. Anécdotas de todo tipo y dinámicas, digamos, de grupo muy diferentes en cada caso, ¿no? Imagino que mientras el pasaje aprende técnicas de navegación y adquiere hábitos marineros, vosotros como tripulación también aprenderéis de las personas que se pasan por el Atila, claro. Muchísimo, sí. O sea, en parte porque la gente que viene a los viajes suele ser gente súper interesante, porque quiera que no, terminan siendo aventureros, sí. Y los aventureros siempre tienen aventuras, siempre han vivido cosas, y viene gente de muchísimos ámbitos diferentes, y al final todo el mundo aprende de todo el mundo a bordo. Y también porque la tripulación que llevamos, en parte tripulación voluntaria, también están en un proceso de aprendizaje, en su caso quizás más centrando en el liderazgo, porque tienen como que guiar o inspirar al grupo de participantes que vienen, y para eso para ellos también es un aprendizaje bastante brutal, porque el liderazgo es una de esas cosas de las que se puede hablar mucho, pero al final hasta que no lo haces y hasta que no tienes un grupo de personas que confían en ti y que te guían y vives esa experiencia de equipo con un objetivo en común, no te das cuenta lo difícil que es y lo importante que es practicarlo y hacerlo en la realidad. Sí, porque el pasaje, las personas que embarcan en el Atila trabajan en el Atila, es decir, participan en las maniobras, etcétera. Claro, como he dicho, todos a bordo son tripulación. Y como tripulación, lo que el barco necesite es lo que la tripulación tiene que hacer. Muchas veces decimos a bordo que a bordo no hay una democracia, hay una dictadura, pero no hay una dictadura de una persona, sino una dictadura de las necesidades del barco. Oye, el barco necesita esto, el barco necesita que pongamos tal, el barco necesita que hagamos tal. Y eso también genera parte de esa sensación de equipo, porque hay un enemigo, entre comillas, común, que es el barco, que nos está retando en todos estos retos. Eso es. Sí. Bueno, ya para terminar, Alfonso, yo tenía muchas ganas de hablar con vosotros, la verdad, no solamente por lo precioso que es el barco, el Atila, sino también por vuestra filosofía y vuestro trabajo, ¿no? Quienes estén interesados en ponerse en contacto con vosotros, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo, a través de la web? ¿Qué medios, qué canales tiene para contactar con vosotros? Pues nuestra web, intentamos tener ahí toda la información, está la lista de viajes que tenemos disponibles para este año y para los que vengan, por supuesto. Es atila.org, Atila se escribe A-T-Y-L-A, y si no, si buscan Atila Ship, tanto en Instagram como en Facebook, en YouTube también tenemos vídeos que muestran un poco cómo es la vida a bordo y demás, y
nos podrán encontrar. Si buscan Attila, ATYLA, lo encontrarán. Bueno, pues preciosa goleta, de factura clásica, marinera, y que invita a embarcarse en ella para disfrutar cualquiera de las aventuras que se pueden vivir a bordo del Attila. De este barco y de su fundación, la Fundación Attila, hemos hablado, y de todo lo que supone además el trabajo de quienes hacen navegar al Attila y hacen funcionar la Fundación Attila. Con Alfonso Garzón, jefe de operaciones, hemos hablado estos minutos. Alfonso, muchas gracias por tu compañía, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros, Jorge, y bueno, nos veremos en Gijón. Seguramente volveremos la Semana Santa de 2024, sí, si no antes. Sí. Y ahí ya podemos disfrutar con todo el mundo, hacer las salidas que estaban programadas, que la gente pueda disfrutar de la costa de Gijón a bordo. Sí. Y si quieren algo más potente, que se vengan a cualquiera de los viajes que tenemos, que eso sí que los vamos a hacer este año, partiendo desde la costa norte de España. Desde luego que sí, me lo apunto. Un abrazo. Gracias, Jorge. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La aventura oceánica de Juan Meredith. Después de las 200 millas a 2 vividas en directo para este podcast, la verdadera aventura de Juan Meredith está por llegar. La Global Solo Challenge, para la que lleva preparándose casi un año ya. La vuelta al mundo en solitario y sin escalas, cuya exigencia requiere preparación física y mental. Y también, por qué no decirlo, una imprescindible financiación. Ya sabéis que en A Son de Mar seguimos de cerca las evoluciones de este proyecto. Es una costumbre de la que no queremos prescindir. Por eso nos ponemos en contacto una vez más con su protagonista. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Muy bien, estoy muy bien. He hablado de casi un año o más de un año. Juan, ¿cuánto tiempo llevas más. Invertido en la preparación de la Global? Cuéntanos. Pues bastante más ya, porque el barco lo cogimos en noviembre del 22, ¿verdad? Sí. Y ya lleva casi 5 meses antes buscando cómo hacerlo. Así que casi 2 años ya, madre mía. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Oye, para las 200 millas a 2, las mejoras en el barco se hicieron evidentes. Desde el pasado 5 de marzo, fecha en la que concluía la regata, ¿qué novedades ha habido? ¿Has hecho algo en el barco? ¿Alguna mejora? Sí, hemos hecho varios cambios importantes. Unos que hemos empezado con el procedimiento de intentar cambiarlo, cambiarlo de bandera. Eso me llevó a contactar con una empresa de inspección aquí, que la verdad que estoy muy contento, porque gracias a la inspección hemos encontrado varios detalles y cositas que hay que cambiar, que es importante. Por ejemplo, una es una tontería, pero es en el tubo de escape vamos a hacer una modificación y dices, bueno, ya, ¿se anda más? Bueno, pues en este caso sería evitar además una posible entrada de agua, ¿no? Que el motor trague agua de escape. Sí. Pero también he aprovechado, y gracias a unas cuantas charlas con Fran Palacio, ya lo he hecho, cambiar el ajuste de los timones. Nuestro barco tiene 2 timones. El tenerlos un poco más hacia afuera, un poco más hacia adentro, modifica muchísimo el comportamiento del barco. Y bueno, he cambiado unos milímetros el ángulo de ataque de los timones. No lo tengo probado todavía en las condiciones que yo quiero. Y ahí seguimos trabajando. Ahora estamos con unas cositas de electrónica. Bueno, haciendo cosas. Oye, el ángulo de ataque de los timones altera el comportamiento del barco. ¿En qué sentido? Bueno, son 2 timones unidos por una barra. Sí. Si esa barra que está por detrás del eje lo separo, los 2 van a apuntar un poco hacia afuera o van a apuntar un poco hacia adentro. Más allá de que puedan arrastrar más o menos agua, también es verdad que el borde de ataque al ángulo de rumbo que estés llevando va a hacer que el barco, bueno, pues lo primero, lo más evidente sería que arrastrase demasiada agua y pierde velocidad. Pero por otro lado también es el tacto que tenga en la mano. Este es un barco bastante, bueno, tú lo pudiste ver, es un barco bastante neutro, te obliga a pilotarlo y necesito hacerlo más fácil también para el piloto, para el piloto humano.
piloto electrónico está encantado. Sí, sí. Oye, entonces, bueno, ajustar eso y ser más rápido es importante. Sí, decía, una regata de las características de la Global Solo Challenge, bueno, requiere de presupuestos respetables, ¿no? Es algo en lo que hacemos hincapié habitualmente. No solo es una importante inversión con un retorno igualmente interesante para las empresas implicadas, sino que también, digamos que estos presupuestos o esta inversión que pueden hacer las empresas interesadas es una manera de vincular cualquier producto o servicio con una serie de valores a los que es muy difícil resistirse, ¿no? Como es la sostenibilidad, la economía circular, valores en los que están especialmente implicadas esta regata. Sí, es que es así. Muchas veces el problema que me encuentro aquí es que creen que buscamos favores, cuando al fin y al cabo esto es una parte de la rueda de la industria náutica. Es así. Todos esos valores son muy evidentes. El otro día estuve en una charla con una fundación con la que colaboro, la Fundación Cocheteaux, y tuve el honor y el gustazo de conocer a María Peláez, 5 Juegos Olímpicos en natación, y a un chico que está en la selección, Nacho, que está en la selección de rugby 7, un chico joven. Estábamos hablando de esos valores y de la empresa. Este chico dijo fíjate que era el más joven, dijo una cosa muy importante: la paciencia. La paciencia es uno de esos valores que no incluimos y que son fundamentales en el deporte, porque es imposible chascar los dedos y ser medalla de nada. Es imposible. Cuando hoy en día ya ves que todos, no solo la juventud, queremos cosas inmediatas, compramos por el teléfono, todo va muy rápido. Sí. En concreto en nuestro deporte, la vela oceánica, en la mar, la paciencia es fundamental. ¿Ves? Es otro de esos valores, ¿no? que creemos muy importante también para que la gente cara a la empresa y pues se vincule. Sí, seguimos en reuniones, seguimos teniendo reuniones, no muchas la verdad, pero seguimos teniendo algunas reuniones. Hace justo una semana tuve una que me encantaría que saliera adelante porque hablamos el mismo idioma. Sí. Es más, es una empresa que tiene una parte de accionariado muy importante francés, con lo cual es aún más fácil y sus accionistas también todos están en la vela a día de hoy. Entonces resulta más sencillo, ¿no? Es fundamental esos valores, pero mucho más allá, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Estoy muy animado, ¿eh? Sí, no, bueno, hay que tener fe y esperanza, sobre todo estar seguro de que el proyecto lo vale, desde luego. Eso es prioritario. Yo creo que sí, y aparte es importante para que, España también, la navegación oceánica no tiene que ser solo los grandes que han estado y que en todas esas ayudas fiscales. Hay que sacar proyectos porque hay mucha gente interesada y eso sí que lo veo constantemente, pero la gente sigue mandándome mensajes y eso es muy importante, ¿no? Entonces, sabemos que se genera una simpatía, no solo hacia mí, o sea, al fin y al cabo yo soy cabeza de ratón o cola de león, no lo sé, pero sí que es verdad que hay una simpatía por el mundo de la mar y esto tiene que salir. A nosotros nos va a salir, vamos a pelear hasta que no haya más opciones, pero es que no vamos a llegar a esa situación. Vamos a conseguirlo mucho antes y luego, a ver si soy capaz de no solo a acabar la regata, sino de además, que la gente se sienta contenta con el trabajo y el desempeño que hagamos. Por supuesto, esa es la actitud. Oye, seguimos hablando de la regata. ¿Cuántos inscritos hay hasta el momento en la Global? Pues te diré que hoy han mandado una lista actualizada. Alguno con los que yo contaba, un chico canadiense, ya no está. Algo le ha pasado y no ha podido. Pero ha entrado otro americano con un Class 40. He visto que hay un Bor 70, un Volvo Ocean Race 70 de la época de hace ya 3 o 4 vueltas al mundo en solitario, que es de un ruso, supongo que con otro tipo de nacionalidad hoy en día, sí, para que pueda participar, pero creo que somos 36, 35, 36 ahora mismo. Muy interesante, seguimos siendo 7 Class 40. Ya hay fechas y ahora mismo me voy a intentar recordar la mía, que es el 28 de octubre. Sí. Voy a enfadarme con la organización porque nos han puesto ya con un par de Open 50 y el Open 50 es más rápido que un Class 40. Así que tendré que pelearlo y discutirlo, pero con la boca pequeña no me importa. Lo que quiero es navegar y disputar. Y yo sigo soñando con ello, no solo soñando, sino viendo datos. Fíjate, he estado siguiendo de Ocean Race con mucho interés, ¿no? Sí. Especialmente porque quería saber un poco el tiempo entre Ciudad del Cabo y sobre todo Yornos, ¿no? Saber en cuánto tiempo lo hacían ellos. Han tardado 30 días y unas horas, y calculando
lo que han navegado ellos, que son muchísimo más rápido que lo que podamos hacer nosotros, pero bueno, ver un poco si encaja en ese baremo entre 120 y 130 días, ¿no?, que tenía yo, y bueno, un poco, y viendo también, es muy diferente, ¿eh? Sí, o sea, sí, no claro. es lo mismo, lo hablaba ayer con mi hijo, con Hugo, es tan diferente el hecho de coger 2 o 3 borrascas a coger 5, 6 o 7 borrascas porque eres más lento, que eso modifica todo, incluso que vas a hacer más camino, ¿no? Ya, Entonces, claro. bueno, todo eso hay que tenerlo un poco en mente y valorar y sacar datos. No, y desde luego, y no es lo mismo ir en un barco con 4 o 5 compañeros que ir solo, ¿no? Imagino que el rendimiento que se saca al barco también es muy diferente. Sí, actualmente los IMOCA son barcos tremendamente potentes, además, un barco muy potente, que parezca mentira, lleva mucha menos maniobra. Todo esto puesto entre comillas, que no me riña nadie, pero van a entender lo que quiero decir, con lo cual esa potencia además que tienen estos barcos, entre comillas también, lo facilita todo, ¿no? Y van muy, muy protegidos, van muy metidos ahí dentro, que tiene sus inconvenientes. En nuestro caso, por ejemplo, es un barco mucho más expuesto, es mucho más antiguo, la bañera. He visto fotografías de barcos que se están preparando para la regata que sí que han hecho algunas cabinas. De momento yo no me lo puedo permitir y además creo que tampoco es lo más rentable en cuanto a performance ahora mismo, porque es mucho peso, aparte del dinero, olvidando el dinero, porque yo sí que, y de hecho ya lo tengo, y es una de las modificaciones que estamos trabajando ya en hacer unas modificaciones en fibra para que me entre menos agua en la cabina, pero en la bañera, pero no voy a hacer una cabina completa, es demasiado peso. Ya. Y bueno, así van las cosas. Oye, pues hablando de barcos, recordemos que en el caso de la Global estamos hablando de rendimientos muy diversos, ¿no? Muy, muy, muy diferentes. De barcos que pueden invertir 200 días, tipo crucero o regata, digamos, a los más rápidos, ¿no?, entre los que te puedes encontrar tú. Exactamente. Bueno, tenemos otro chico español, que Javi La Presa, que está peleando ahí. Él tiene un Furia 37 Sí. y está peleando por estar también. Es uno de los barcos lentos y por el otro lado, en el otro extremo, la sorpresa de hoy es que hay un Bor 70, ¿no?, que es un barco capaz de ir velocísimo, es más rápido que un Bor 65, Sí. sin lugar a dudas. También es verdad que es tremendamente complicado, es un barco que llevaba 12 personas, 10, 12 personas y lo va a llevar una sola persona. Entonces habrá condiciones sencillas donde sea rapidísimo, pero habrá otras en las que realmente le cueste mucho, pero también hay Open 50, hay un Open 60 también, con un americano. Bueno, hay barcos tremendamente veloces y capaces y que han estado ahí abajo también. Uh-huh. Pero yo sigo convencido de que el nuestro es una opción válida. Sin duda. Oye, hablas de un Bor 70 que será llevado por una sola persona. Entiendo que las modificaciones que haya tenido que hacer este navegante han tenido que ser muchas, ¿no?, en cuanto a reenvíos y demás. Bueno, fíjate que cuando hablábamos, ¿no?, de cuando yo empecé con todo esto, una de las opciones, porque había alguno a la venta, que pasa que, bueno, aún así, aún no siendo demasiado dinero, y vuelvo a poner comillas, son barcos caros, era viable. Lo que pasa es que en ese momento la regata se terminaba en 55 pies y se ha ampliado no se ha puesto límite ahora mismo en la eslora máxima. Entonces, está bien, creo que sé qué barco es y bueno, vamos a ver de qué es capaz, va a ser muy, muy interesante. Al final la mar nos va a colocar a todos en nuestro sitio, sí. Y va a depender mucho de la preparación. Bien, vamos a ver. Uh-huh. La verdad es que me alegro que haya barcos así. Sí. Oye, me da mucho... Las modificaciones que permite la organización a bordo de los barcos son las necesarias e imprescindibles, ¿no?, para garantizar la seguridad. ¿Lo pone fácil tu barco, Juan, el Pogo? En cuanto a esas modificaciones, sí. Uh-huh. Sí, es verdad que lo hacemos todos nosotros, ¿no? Sí. Y hace ya un par de semanas me llegó todo el material de fibra y de espuma de alta densidad para preparar esos 5 volúmenes interiores. Ahora tenemos 3 para cumplir la normativa y además aprovecharé a hacer esto que te comentaba, de hacer unos deflectores en la bañera para el agua y que sea un poquito más seca, ¿no?
en condiciones normales. Cuando el agua pasa por encima y no hay nada que hablar. Bueno, es sencillo. Precisamente con la inspección que estamos haciendo también me viene muy bien porque ya me sirve mucho, digamos, ¿no? Al fin y al cabo, una inspección náutica, pues lo que hace es seguir la normativa. En nuestro caso, tenemos que ir a más, con lo cual tampoco me preocupa demasiado y no me afecta demasiado, y además me gustó como me lo dirigieron, y la verdad es que yo creo bastante en esas cosas. Muy bien. Y bueno, sí, el barco estará listo. Perfecto. Oye, antes de despedirte, si alguna empresa o particular está interesado en apoyarte, ¿qué debe hacer? Recordemos que, sobre todo en el caso de las empresas, llevar su nombre en tu barco pues puede proporcionarles una visibilidad y alcance pues propios, ¿no?, de una prueba deportiva de alcance internacional como es la Global Solo Challenge. ¿Qué tiene que hacer? Sí, hablamos, y no lo digo yo, lo dicen los que saben, que se va a multiplicar por 7 el valor de la inversión. Claro. O sea que no está nada mal. Bueno, se pueden poner en contacto conmigo por redes sociales. Estoy seguro que se pueden poner en contacto contigo buscando, nos están escuchando en A Son de Mar, sí, y tú me los mandas a mí, pero sobre todo no quedarse con la duda o con la curiosidad. O sea, cualquier curiosidad, aquí estamos para exponerlo. Que luego al final no llegamos a nada, al menos quedaremos como amigos y nos saludamos. Pero lo que sí es importante es que al final conseguir esa oportunidad de poder expresarme delante de alguien, intentar convencerlos y que vean que esto no es un favor, que esto es rentable, sería genial. Da igual el tamaño de la empresa porque todos tienen cabida. Así que, bueno, vamos allá. Juan, mucha suerte y a seguir currando. Un abrazo. Eso es. Muchas gracias a todos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Ya anticipamos en la presentación este espacio que es novedad en A Son de Mar. Queremos tener una cita con la historia en cada podcast. Lo haremos con Josu Jiménez, navegante, escritor y un apasionado del brillante pasado que atesora España desde antes incluso del descubrimiento de América hasta bien entrado el siglo XVIII. Así que navegaremos durante unos minutos por la historia. Conoceremos las Españas de ultramar y sus exploraciones. Adelante, Josu, todo tuyo. Muy buenas a todos los que me estáis escuchando, en especialmente a Jorge Uría, y sobre todo agradecerle que me haya invitado a participar en su podcast en una pequeña parte en la que, os explico. Trataré de, en todos los podcasts que publique Jorge y que me quiera tener en él, pues mostraros personajes de la historia de España, pues relacionados con la exploración, en todas sus épocas, no solo en las grandes épocas conocidas, también personajes o actos o combates o batallas más o menos conocidas que puedan ser de interés, y pues compartirlo con vosotros a ver qué os parece. Entonces, pues hoy mismo lo que voy a hacer ahora mismo es empezar con el primer personaje. En este caso es un hombre que fue del siglo XVI, explorador, astrónomo, historiador, navegante, colonizador, todo una playa de capacidades y de actitudes reconocidas no solo en España, sino en su mayor enemigo, que no es otro que el Reino de Inglaterra. Este hombre se llamaba Pedro Sarmiento de Gamboa, nació en 1532, aún no sabemos dónde, murió, eso sí, en el océano persiguiendo a esos mismos britanos en el 1592. Este hombre desarrolló prácticamente su gran parte de sus exploraciones y actividades en el cono suramericano, es decir, él estaba en la zona del Virreinato de Perú, en el que, hacía poco, cuando él nació, hacía 20 años que Magallanes había cruzado el estrecho, pero en su actividad potente, pues estábamos ya en el último cuarto del siglo XVI, en el cual, un gran pirata que todos conocemos, Sir Francis Drake, fue el que
consiguió dar la vuelta al mundo, sí, eso sí, 60 años después, que cruza el Cabo de Hornos. ¿Pero para qué? Bueno, realmente él lo que estaba buscando era las posiciones españolas, atacó Chile, etcétera. El virrey le comanda a Pedro de Sarmiento, ya que era conocedor de todas las zonas, era un gran conocedor geográfico y había navegado con la primera expedición de Álvaro de Mendaña a las Islas Salomón. Pues comandar dos navíos, que es Nuestra Señora de la Esperanza y el San Francisco de Asís, con la orden de reconocer las costas, de hacer su cartografía, derroteros, entablar relaciones con los aborígenes, formar traductores, estudiar la flora y fauna, y de esta manera, pues lo que hizo él fue la ruta a la inversa hacia lo que es la península. Atravesó el estrecho de Magallanes, haciendo todas esas actividades, valoró un poco la necesidad de poblar aquella zona, y cuando llegó a España, pues allí convenció al rey Felipe II para establecer una acción de colonización y de fundación de ciudades en aquella zona. Escribió el derrotero del estrecho de Magallanes con una precisión científica a nivel de incidencias, de accidentes geográficos, de recursos naturales, etcétera. Descubrió lo que se conoce como los luceros de Sarmiento, que son las dos pequeñas estrellas que marcan el polo sur, como la estrella polar en el norte. Nombró puertos, islas, canales, y bueno, el reconocimiento llegó tal que los británicos en el siglo XIX renombraron montes en esa zona con el nombre de él, como fue la Campana de Roldán, que la cambiaron como Monte Sarmiento ellos. Atravesó el estrecho, como digo, llegó a España en septiembre de 1580. El segundo viaje, la orden ya se la dio Felipe II por convencimiento del propio Sarmiento, de fundar y colonizar el estrecho. Colonizó el estrecho, trató de ello. Nombre de Jesús, ciudad a la entrada del estrecho, ciudad rey en el centro. La dureza de las tierras no permitían, allí cavar ni conseguir recursos para poder vivir, y eso hizo que, dejando allí a los colonos, tratase de regresar a España para recoger y obtener recursos que le permitiesen ayudar a todos los colonizadores y dar vida a esas ciudades. Paró en Brasil, que era español en esos momentos, y no consiguió los resultados que deseaba, con lo que regresó a España. Allí, antes de regresar, fue apresado por Walter Raleigh, por otros britanos. Su fama como científico le precedía, y como explorador. Entonces, a eso, junto con su carácter y la amistad que hizo con Walter Raleigh, al final incluso se entrevistó con la reina Isabel I, que durante hora y media mantuvo una conversación en latín entre los dos, manteniendo un nivel muy alto, como no podía ser de otra manera. Fue liberado, quiso atravesar Francia en medio de una guerra civil dinástica de los famosos tres Enriques. La apresaron los hugonotes, 3 años preso, total que volviendo a la colonia moría. Los hombres y las mujeres que se encontraban en la colonia de Ciudad Rey trataron de hacer una expedición para llegar a la otra ciudad, que era Nombre de Jesús, y en el transcurso divisaron 3 barcos británicos, que lógicamente, como podéis imaginar, a lo que iban era a piratear, pero la zona del Cono Sur en el Pacífico. 3 hombres subieron a uno de los navíos, les convencieron para que lo recogieran, bajaron 2 y los navíos decidieron que se iban, y ahí los dejaron con un palmo de narices a todos ellos, que ninguno sobrevivió, salvo este último, que se conoce y desembarcó en Perú, y se llama Tomás Hernández. Pedro Sarmiento fue informado de esto con gran dolor. Le nombraron en 1591 almirante, fue destinado como segundo en la flota de tierra firme Nueva España, y ahí este hombre murió persiguiendo a los piratas britanos en el Océano Atlántico, que es una costumbre. A veces les ganamos y a veces nos ganan, más bien nos roban. Como científico podemos decir que fue el primero en determinar la longitud en el mar, calculando con la distancia angular entre el Sol y la Luna. Estamos hablando del siglo XVI, no del famoso reloj y el cálculo de la longitud del siglo XVIII. Fue explorador, como he dicho, de las costas del sur de Chile y Tierra del Fuego, colonizador del estrecho de Magallanes, aunque no le salía bien, y terror de los piratas britanos hasta que dejó de vivir. Hay libros que podéis leer, como el de Armancio Landín Carrasco, Vida de Sarmiento, o por ejemplo el de José Miguel Barros Franco, Pedro Sarmiento y Gamboa y su proyectada historia del Perú. Los últimos años de Pedro Sarmiento, de Gamboa, por él mismo, estoy diciendo José Miguel Barros Franco, y el mismo libro que escribió él de Historia de los Incas, porque además también era historiador. Como veis, este personaje era pues un pequeño Leonardo da Vinci de la época, pero español y marino. Y con esto os dejo hasta la siguiente entrega.
Un saludo a todos y un abrazo. Gracias, Josu, gracias. En el próximo episodio seguiremos navegando por la historia, conociendo las Españas de ultramar y sus exploraciones. Es muy duro, es muy duro y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo, porque además era un barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos y lo pasamos muy mal porque el hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde ya son 1.000, yo creo que echamos 50 y pico días, tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada. Francisco Roces, marino mercante que dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura. Encaramos el último tramo del podcast como hacemos siempre, en compañía de Roberto Bucetas, que en esta ocasión quiere hablarnos, digamos, de la transmisión en forma de eje que montan muchos barcos. El porqué de este tipo de transmisión, sus elementos, las precauciones que hay que tener para no poner en riesgo su buen funcionamiento o el mantenimiento más completo a tener en cuenta son las cuestiones que trataremos durante los próximos minutos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Desde luego, la transmisión por eje no es la única forma, ¿no?, que existe de montar el sistema que hará navegar nuestro barco cuando accionamos el motor. Pero ¿podríamos decir que es la más común, Roberto? Podemos decir que es una de las más importantes que podemos encontrarnos a partir de una determinada potencia. Podemos encontrarnos siempre ejes, pero bueno, tenemos un sail drive, una cola, que es algo habitual también encontrar, sobre todo en tema de barcos de vela, pues podemos encontrar esos dos sistemas de transmisión. Podemos decir que básicamente, bueno, podemos hablar fuera bordas, podemos hablar colas en Z, pero bueno, un sail drive para barcos de vela nos estamos ciñendo, podemos hablar de un eje o podemos hablar de un sail drive, ¿no? Sí. Y ahí esas partes de esos dos elementos, pues bueno, base fundamental desde el punto de vista del mantenimiento va a ser la estanqueidad que tengan esos mecanismos, esos sistemas, ¿no? Que va a ser lo que a nosotros va a importar porque, bueno, es un punto crítico dentro de la estanqueidad de lo que sería la embarcación. Sí, porque como todo en esta vida, una transmisión en eje, en este caso, tiene sus ventajas y no sé si tendrá algunos inconvenientes. ¿Cuáles son unos y otros? Bueno, ventajas e inconvenientes, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? En cuanto al punto de vista de la maniobrabilidad de la propulsión, pues unos son mejores que otros. Pero yo me ceñiría un poquito más a lo que sería un poco la propia estanqueidad que proporciona cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que son una línea de ejes, un eje convencional que podemos encontrar en cualquier barco, el sistema de estanqueidad lo va a conseguir a través de un prensa-estopa, ¿no? Dentro de los prensa-estopa, que es una expresión que se sigue utilizando aún en la actualidad y viene de antiguamente de los prensa-estopas clásicos que todavía se siguen montando en los barcos, que consistía pues en lo que sería una tuerca que estaba con una contratuerca que apretaba estopa sobre el propio eje, ¿no? Sigue utilizándose esa expresión, aunque en la actualidad cada vez más vamos a encontrarnos prensa-estopas secos, ¿no? Que consiguen la estanquidad a través de un aro, normalmente que puede ser de carbono o de grafito, que se comprime sobre lo que sería otro aro metálico, acero inoxidable, a través de una especie de fuelle, y con esa compresión es lo que consigue lo que sería la estanqueidad del sistema. Son prensa-estopas secos, son bastante utilizados en la actualidad, no debería entrar nada de agua a través de ellos. Es una de las opciones que podemos encontrar. También existe otro cierre, o lo que se podría denominar un retén de eje, que podía ser de goma, entero de goma. Empezó a montar los Volvo, ahora en la actualidad los hay con más fabricantes, y la estanqueidad lo hace con dos labios de goma que están dentro de lo que sería ese retén, y con eso consigue la estanqueidad. Son también otros prensas que se consideran prensas-estopas secos. Lo montan barcos de motor, los montan barcos de vela. Y el tercer sistema es el tradicional. El tradicional de estopa, que todavía se sigue montando en muchos barcos. En los barcos de vela normalmente suele ser un prensa-estopa flotante, porque la unión entre lo que sería el casco, la bocina y el propio prensa la hace a través de una manguera de goma con unas abrazaderas, y como comentábamos antes,
el sistema de estanqueado consigue apretando estopa sobre el propio eje con esa contracierca que lleva el mecanismo. Todavía se siguen utilizando. Uh-huh. Y que estos sistemas de presa estopa se puede entrar algo de agua, debe entrar algo de agua por el tema de que dé refrigeración al sistema, y una gota de agua puede entrar a través de ellos. Ya. También podemos encontrarnos en el sail drive. El sail drive, el mecanismo de cierre, requiere un mantenimiento más exhaustivo, y podemos decir que puede ser incluso más peligroso. El fuelle de cierre de la cola con respecto a lo que es el casco, habría que cambiarla periódicamente. Más o menos sería recomendable cada 10 años, para lo cual el problema es que hay que desmontar la inversora, hay que levantar un poco el motor para poder cambiar el aro y el fuelle de la estanquidad del propio sail drive, ¿no? Uh-huh. Son cosas a tener muy en cuenta en cuanto a lo que sería los sistemas de mecanismos de cierre del eje de lo que sería el barco. Algunos de ellos se puede hacer a flote. Lo recomendable sería hacerlo en seco, sobre todo en el tema de colas, básicamente. Claro. Pero bueno, un prensa estopa tradicional, cambiar la estopa a flote tampoco sería mucho problema. Bueno, comprobando previamente que los sistemas de achique, la bomba de achique del barco, esté perfectamente operativa, porque un poco el agua nos puede entrar. Ya. Por lo que comentas, uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en la transmisión en el barco es la estanqueidad, lo que nos hace pensar en que un correcto mantenimiento del sistema es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en función del sistema de cierre que tengamos, pues tendremos que hacer pues una revisión periódica de ese cierre. Y básicamente, buenos puntos de estanqueidad básico en todo barco es la estanqueidad. Vemos agua a la centina, pues uno de los lugares donde tenemos que ir a comprobarlo primero sería el prensa, ¿no? Ese cierre. En el caso de que tengamos cierre de estopa, bueno, pues aproximadamente cada año, pues habría que renovar esa estopa. Pues habría que sacar la estopa, que se va resecando poco a poco, y renovarla por otra nueva, darle 3 vueltas de estopa, procurando que no coincidan los cierres de los anillos, estén en la misma línea, y se renueva la estopa. Y mensualmente echar un vistazo a ese sistema. Los sistemas secos, bueno, pues comprobar que no hagan nada de agua. Que empiece a hacer un poco de agua o que se caliente un mecanismo de un prensa estopa seco, es síntoma de que algo está fallando. Y lo más crítico pueden ser las colas. El tema del fuelle de una cola es muy, muy importante. Que ese fuelle, que es de goma, se raje, significa que vamos a tener una vía de agua, y una vía de agua importante. Con lo cual ahí, pues bueno, habría que cambiarlo lo que nos indique el fabricante. Sí. Cada 10 años, pues habría que cambiar la goma cada 10 años. El presupuesto, bueno, pues no es barato cambiar una goma, porque hay que levantar el motor y levantar inversora, y hacer esa operación es caro, y el fuelle puede costarte 400, 500 euros. Bueno, estamos hablando de seguridad. Cuando se habla de seguridad no podemos hablar de dinero. Y en esos casos, sobre todo, porque un fuelle de estos que tenga una fisura, una rotura, una raja, puede generar que tengamos un problema serio, y además sistemas en los cuales esa avería no vamos a poder solventarla ni con un espiche ni con un vaporamiento, porque está poco accesible. Yeah. Es difícil, con lo cual eso hay que evitarlo siempre. No podemos andar jugándonosla por estirar un año más, 2 años más el cuello de la cola y no cambiarlo, ¿no? Hay que cambiarlo. Está claro. Oye, Roberto, hay algo que damos por hecho, porque cuando adquirimos un barco, bueno, pues ya viene montado el sistema, ¿no? Pero una duda personal. El ángulo que forma el eje respecto al casco es un asunto interesante, ¿no? Que influye en la respuesta que tenga la embarcación a la hora de maniobrar. ¿Es esto así? Sí, correcto. El fabricante incluso nos indica un ángulo máximo de inclinación del eje con respecto a lo que sería el propio casco, hablando de 15 grados, 17 grados, depende del fabricante, que va a indicar ese ángulo. Ese ángulo es muy importante para la instalación. No es algo que podamos dejar al azar. Cuando se monte el barco hay que seguir las especificaciones y las indicaciones que nos indique el fabricante. Ya. Oye, ¿y a qué sensaciones debemos estar atentos? ¿Qué es aquello que puede alertarnos de que algo no puede ir o no va del todo bien en el motor? Bueno, también dentro de la línea de ejes, si vamos a montar un eje, el barco va a tener, y seguimos hablando de un barco de vela,
va a tener un punto de apoyo en función de la longitud del eje, que va a ser un arbotante que tendremos en el exterior. Ese arbotante tiene un cojinete donde apoya ese eje. Vibraciones en el barco, vamos a detectar que hay un problema incluso en el acoplamiento que pueda tener. Después de la inversora vamos a tener un plato de acoplamiento y a veces hay acoplamientos elásticos que absorben un poco algunos tipos de vibraciones que pueda tener el propio motor, pero bueno, vibraciones en el motor, en el eje, en el barco, va a ser un síntoma que va a alertarnos de que tenemos algún problema de alineación, de alguno de estos elementos que puedan estar desalineados o desajustados o bueno, que tengan holguras. Básicamente, el casquillo de arbotante hay que cambiarlo periódicamente. Lo ves, sacas el barco a tierra, coges el eje, lo mueves y ves que se mueve y ves que hay holgura en el casquillo del arbotante. Pues eso hay que cambiarlo. Sí. La espantidad, vemos que gotea. Este tren estopa seco no tiene que gotear. Bueno, son cosas que son muchas veces bastante evidentes que algo falla y algo no va bien. Bueno, pues formas de transmisión que accione la hélice, además de la de eje. Hay otras que también se han mencionado, las de cola, turbina, incluso soluciones más modernas e imaginativas. Pero bueno, esas las dejamos para otro día. Gracias, Roberto, por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo para todos. Hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar, el podcast que, ya sabes, dedicamos en exclusiva a la náutica y la navegación. Si los contenidos te han gustado, puedes darlos a conocer, compartiéndolos con tus amigos a través de cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. Harás crecer así la comunidad de oyentes y te estaremos inmensamente agradecidos. Gracias por estar ahí. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.